Gracias, Pablo. Es una preocupación extendida porque crece significativamente la cantidad de denuncias relacionadas con abusos sexuales infantiles. Pero a las denuncias después hay que hacerle el seguimiento de lo que ocurre con las condenas. Y este es parte del trabajo que ha realizado un grupo de profesionales del Poder Judicial en la ciudad de Río Cuarto, que ha sido publicado la semana anterior por el Tribunal Superior de Justicia, denominado Diagnóstico del Dolor. Es un seguimiento de la cantidad de condenas que ha habido en un periodo de tiempo que va entre el 2014 y el 2018. En realidad es una continuidad de un trabajo que comenzó mucho tiempo antes, que establece que casi un centenar de personas fueron condenadas en los tribunales de Río Cuarto, que abarca Río Cuarto y buena parte del sur de la provincia de Córdoba. Voy a mostrarles algunos números antes de saludar a la entrevistada, una de las integrantes del equipo de investigación que realizó este trabajo. De los condenados entre 2014 y 2018, 38 casos de condenados por abuso sexual infantil son de Río Cuarto, 9 de Canals, 7 de La Carlota, 4 de Alejo de Ledesma, 4 de Vicuña Maquena, 3 de Arias, 3 de Berrotarán, 3 de Del Campillo, 2 de Adelia María, 2 de Alejandro Roca, 2 de General Cabrera, 2 de Huincarnancó, 2 de Villa Valeria. Como verán ustedes, es una amplia región, casi un centenar. En la estadística compilada, el 58% de los casos son de personas que vivían junto con las víctimas y 42% de aquellos que vivían fuera del ámbito familiar. ¿Cuál es el vínculo con la víctima? El 27% de los condenados, un conocido, el 21,2% el padrastro, el padre el 13,5%, tío o vínculo equivalente el 9,6%, abuelo o vínculo equivalente el 7,7%, vecino 4,8%, novio 2,9%, hermano 2,9%. Esos son los porcentajes. Edades de las víctimas, para completar el primer paquete de datos. Entre 0 y 3 años el 3,1% de las víctimas, entre 4 y 6 años el 10,2% de las víctimas, entre 7 y 9 años el 34,4% de las víctimas, entre 10 y 12 años el 26,6% de las víctimas y entre 13 y 17 años 25,8% de las víctimas. Son parte de las estadísticas publicadas en un extenso trabajo riguroso. Voy a saludar a la abogada María Luisa Gregorat, que integró el equipo de investigación. Gracias por atendernos, María Luisa. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hemos hecho un recorte de las estadísticas porque son muchos datos, pero básicamente, ¿cuáles son las primeras conclusiones a las que permite abordar este trabajo de diagnósticos del dolor? Bien, recién habías hecho la aclaración que esta es la segunda parte de un primer trabajo de investigación que abarcó desde el 2007 al 2013. Y esta segunda etapa se enfocó desde el 2014 al 2018. De manera que hemos trabajado un lapso de 12 años. Te quería dar dos datos a tener en cuenta. En esos 12 años se trabajaron 4.074 sentencias, ¿sí? En este periodo reciente de 5 años, se analizaron 1.724 sentencias. ¿Por qué te doy este número? Porque en ese contexto es donde tenemos que tener en cuenta los 92 victimarios sexuales, ¿sí? Y las 102 víctimas que resultaron de este segundo periodo. Si nos preguntamos comparativamente entre el porcentaje general de sentencias, donde yo no estoy haciendo aclaración si son condenatorias, absolutorias, ¿sí? Tal vez podríamos pensar que el panorama de 92 victimarios en 5 años es muy poco. Yo diría que acá
más que dolernos los números que estamos comentando, nos tienen que preocupar terriblemente los números que no podemos captar. El sistema judicial capta una porción demasiado baja de esta dura realidad. Es la cifra negra en el delito del abuso sexual infantil, una de las cifras más altas y por eso más dolorosas. O sea, no entran al sistema, no los captamos y por eso podemos pensar que a lo mejor 92 condenados en 5 años no es una cifra muy alta. Bueno, a mí me pareció un número enorme, pero usted dice que son muchos más los que debieran estar condenados porque hay muchas más denuncias o porque las situaciones no se denuncian. Ahí está el problema. La cifra negra consiste en este impedimento de conocimiento objetivo por parte de las instituciones de un fenómeno. ¿Por qué? Porque justamente no hay denuncia. ¿Por qué no hay denuncia? Es muy complicada la situación y el tema. Está rodeada de una conflictiva psicológica muy particular y hay mucho miedo. Además, la consecuencia de la iniciación de una denuncia normalmente implica un rompimiento de los lazos supuestamente estables de una familia, de modo que la realidad no es la totalidad de la realidad no es la que tenemos captada acá, solamente hemos captado aquellos que el sistema logró identificar. Bueno, vamos a ver otros datos más. Para referenciar el trabajo que realizaron ustedes y completar la, por lo menos, estadística criminológica que ustedes han presentado en este diagnóstico, respecto de la edad de los abusadores, tienen 66 o más años el 12,7% de los condenados, entre 51 y 65 años el 18,6%, entre 36 y 50 años el 26,5% de los condenados, entre 26 a 35 años el 20,6% y entre 18 y 25 años el 18,6%. Y el tipo de delito, o por lo menos del artículo por el cual se los condenó, abuso sexual simple, el 40%, abuso sexual gravemente ultrajante, el 28%, y abuso sexual con acceso carnal, 32%. Para finalizar, las condenas impuestas, hasta 3 años de prisión, 30,7%, de 3 a 6 años de prisión, el 21,8%, de 6 a 9 años de prisión, 23,8%, de 9 a 12 años de prisión, el 12,9%, y 12 años o más, el 10,9%. Yo le preguntaba días atrás en la radio respecto de las condenas, que a mí me parecían muy leves, y usted me dice que no, que las condenas son lo suficientemente gravosas como para desalentar el delito. No, a ver, este es un delito muy particular y no es la pena la que va a desalentar, ¿sí?, la comisión o la reincidencia. A ver, aclaremos, que el sistema no capte la reincidencia, ¿sí?, no significa que el abusador se va a cuidar y se va a limitar. Por eso, si entramos en un paneo puntual de las penas aplicadas, yo sugiero la lectura conjunta de las penas que son mayores a 9 años, porque son muy elevadas, ¿sí? Y si juntamos las dos barras que teníamos, de 9 a 12 y de 12 a más, tenemos un 23,8% de penas que son realmente altas. ¿Y qué recomendaciones hacen ustedes a partir de este trabajo, abogada? Bueno, el primer llamado creo que es a la sociedad. La idea a veces es conocer en número una realidad tan dura
como la que les toca vivir a nuestros niños. Entonces, el primer llamado es el compromiso de toda la sociedad, es abrir el debate, es sentarnos a hablar de este tema. Es una de las primeras invitaciones. Luego, obviamente, lo que se necesita es la formación especializada, tanto de gabinetes psicológicos, que atienden la parte del tratamiento penitenciario, puesto que por ley ahora está dispuesto, pero no se lleva a cabo con todas las especificidades ya dispuestas por ley. También necesitamos especializar la formación de recursos humanos en las instancias iniciales de la denuncia, porque justamente es una cuestión muy sensible y muy delicada la que presenta él o la denunciante. De los resultados, la mayoría de las denuncias la presenta la mamá de la víctima. Y finalmente, este trabajo es de libre acceso a aquellas personas, instituciones que quieren consultarlo, ver esa realidad, tomar conciencia. ¿Cómo pueden hacerlo? Directamente entran en la página de Justicia Córdoba, de allí se van al Tribunal Superior de Justicia. En el Tribunal Superior de Justicia está el Centro de Capacitación Centro Núñez, y allí pueden acceder a todas las investigaciones, encontrando inclusive la anterior a esta, que haciendo una aclaración, en la anterior se hizo hincapié en la víctima con un trabajo de una psicóloga donde hizo todo un análisis especial. Y en esta segunda instancia, actualizando los números anteriores, se hace un hincapié mayor en el tema del condenado. Bueno, ojalá que aparezcan en el próximo trabajo esa estadística negra a la que usted aludió más temprano, María. Esa sería la idea, ¿no? De pronto podemos asustarnos, como vos decías, por ese centenar. A mí no me preocupa ese centenar que captó el sistema. Me preocupa la gran cantidad que el sistema ni la sociedad se hace cargo y no los capta. Gracias, abogada, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio de difusión. Así son las cosas. Muy buenas noches.